Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a hacer un par de aros rosetas con 5 piedras coronando a una piedra central. En este caso piedras de 2 milímetros y arrancamos presentando las 5 piedras y la central sobre una plastilina tomando el diámetro completo para poder pasarlo al compás y trasladarlo a la chapa. Después de haber dibujado el diámetro, vamos a partir este círculo en 5 marcas que coincida el punto de salida con el de llegada y vamos a tomar con el compás la cintura de la piedra, pasándola al compás con el calibre y marcamos hasta dónde van a llegar. Ya probado, vamos a unir en línea recta las 5 puntas de división con una línea recta hacia el centro. Fijamos en lacre. Y con la punta de trazar vamos a marcar el centro de cada línea donde va a ser la base para la perforación. Mecha de 1 milímetro, toda la vuelta externa de puntos la vamos a pasar de un lado hacia el otro, no así con la central. Y comenzamos a fresar con fresas redondas, buscando llegar a la cintura de las piedras, prestando mucha atención con los espacios, tiene que ser algo bien simétrico. Probamos todas las piedras y con punta de acero vamos a marcar el asiento para la mecha que vamos a perforar, donde van a ir las grifas internas. Vamos a comenzar con una mecha de 0,50 y luego una de 0,70. Por supuesto, estas medidas pueden ir variando según el tamaño del trabajo que tengan que hacer. Ya perforado, hacemos un calado externo por la línea de 6 milímetros marcados al inicio del trabajo. Y ya caladas, vamos a entrar con sierra 3/0 a 1/4 de profundidad de cada perforación. Con ese 1/4 me refiero a la profundidad de los alojamientos ya fresados. Hecho esto, con una lima triángulo matricera vamos a empezar a limpiar los excedentes de material, metiéndonos por supuesto por esta marca que hicimos con la sierra 3/0. Una vez limpiado, empezamos a eliminar las puntas, haciendo que cada alojamiento quede completamente redondo. Pasamos esmeriles, con cuidado de no deformar la pieza, 240, 360, 600 y presentamos asegurando que sean exactamente iguales.
Con la misma sierra 3.0 vamos a marcar el centro de cada alojamiento en la parte externa, para luego con una fresa redonda o fisura, bastarda también, hacer esta canaladura que va a ser el asiento para las grifas del lado externo. La idea de este trabajo es que la grifa alcance a meterse en el diámetro redondo de nuestras piedras y así la grifa no tenga que volcarse completamente sobre la piedra para ser engastada, sino que con una mínima inclinación ya estemos apretando. Cortamos una botellita plástica que va a ser el contenedor de esta linda y efectiva técnica con yeso, que se basa en hacer una base de plastilina escolar. Presentamos las piezas sobre ella y podemos clavarle absolutamente todas las grifas desde arriba, grifas internas, grifas externas. Nos aseguramos de que todo quede en la posición que tienen que quedar. Y ajustamos con un empujón muy suavecito de plastilina para que se fije la posición final. Hecho esto, apretamos nuestro contenedor. De esta manera no se va a escapar el yeso líquido que le vamos a echar. En este caso es yeso común, yeso de ferretería, yeso París. Mezclamos que no haya grumos y lo aplicamos. No hace falta que sea con esta cantidad, puede ser un poco menos, no hay ningún problema. Dejamos secar completamente, cortamos el contenedor y retiramos la plastilina. Esto nos deja las piezas completamente inmovilizadas y listas para soldar desde atrás. Es muy práctica y muy efectiva. Preparamos los payones de soldadura, calentamos fundente a toda la pieza. El yeso disipa un poco la temperatura, entonces nos da un poco más de ventaja en cuanto a la cantidad y tiempo de temperatura que podemos darle. Lo ideal es hacer una soldadura en serie donde aplicamos absolutamente todos los payones de soldadura para después con una temperatura general lograr una soldadura en serie que corra todo junto. Calentamos con un pico más grande. Este yeso no estalla, pero sí se hidrata perfectamente como para poder retirar las piezas sin ningún problema. Calentamos y blanqueamos en sales como siempre, y ya blanqueado vamos a eliminar con sierra el excedente de la parte posterior de grifas exteriores y las grifas del centro. Limpiamos con lima y pasamos al esmeril. Ya bien limpio, con compás de punta seca, tomando desde al menos 3 puntas del aro, vamos a marcar el centro y cuando encontremos la coincidencia lo vamos a marcar con una fresa redonda. Este va a ser el alojamiento para el perno pasante de este arito. Protegemos las soldaduras de grifas con corrector y soldamos los dos pernos.
Con el compás volvemos a marcar la altura de las grifas. Marcamos las de afuera y habiendo cortado todas las grifas de afuera, nos va a dar la altura de las grifas internas. Lo único que hacemos es trasladar la medida con la sierra hacia adentro. Rectificamos la altura con esmeril. Ya estamos listos para engastar. Pero antes vamos a cortar el largo de los pernos. Cortamos uno, enfrentamos sobre el otro y nos va a dar exactamente el mismo largo. Mecha para lacre, donde vamos a poder clavar los pernos sin tener que juntar demasiado lacre. Ya fijado en lacre, con la misma mecha de 1 milímetro que comenzamos, limpiamos todo el lacre que pueda haber entrado para pasar a una fresa redonda que va a rectificar poco más el asiento y de paso ganamos un poco de brillo. Y ya pasamos a la fresa paraguas que se va a encargar de hacer todos los asientos para las cinturas. Comenzamos a probar las piedras. Y como pueden ver, metiendo la grifa dentro del diámetro no es necesario volcar completamente la grifa, sino que con solo cerrarla ya estamos engastando. Mi infaltable ayudante, como siempre, presente. Terminamos de abrir las grifas internas y vamos a pasar a la piedra central. También con fresa paraguas hacemos el asiento, buscando que la piedra calce de manera perfecta, haciendo buena presión. Con lima lomo de burro matricera vamos a darle la altura final a toda la línea de grifas, tanto externas como las internas. Y pasamos a la mecha, a la fresa paraguas, que se va a encargar de redondear cada punta de grifa. Sacamos del lacre calentando y lo vamos a sumergir en acetona o alcohol
o inclusive se puede hervir en soda cáustica con agua. Con lima matricera triángulo vamos a hacer el cierre de presión para un sistema de tics de abridores. Lima triángulo en la marca, siempre apuntando la inclinación hacia el lado de la punta, y en la punta con lima matricera, lomo de burro, le sacamos punta para prolijar luego con esmeril. Probamos el sistema y a pulir. Cepillo pasta Trípoli, pasta marrón, y para el trapo pasta blanca de alto brillo. Para terminar, como siempre, un buen lavado con ultrasonido y se acabó el trabajo, queridos amigos. Espero que les haya gustado, espero comentarios y si les gustó, por favor también les pido se suscriban. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.